Hola chavos, en esta ocasión vamos a presentar el área entre curvas como una de las aplicaciones de la integral definida. Vamos a hablar del problema de encontrar el área entre curvas. La idea, o bueno, el problema es encontrar el área de una región que está delimitada por dos funciones f y g, y también por rectas verticales x igual a y x igual a b, aunque en ocasiones bastan las funciones para hablar de la región delimitada, es decir, si las funciones encierran una región, basta con mencionar a las funciones. Entonces, ¿cuál es la idea para encontrar el área delimitada? En este caso, el área delimitada pues está encerrada por la función, la recta x igual a, la recta x igual a b y la función g por debajo. ¿Qué podemos hacer para encontrar una integral que nos permite encontrar esta área? Pues lo primero es considerar un puntito, vamos con las ideas de deducción de fórmula, un puntito x estrella cualquiera sobre el intervalo AB. Entonces, en ese puntito podemos formar lo que es un rectángulo, de donde vamos a comentar ahora cómo sacar la altura de este rectángulo. La base la podemos denotar como delta x, que más adelante podrá ser de x. ¿Y cómo sacamos la altura? Del eje x hacia la función f, pues no es muy complicado sacar que la altura es precisamente la función evaluada en el punto x estrella, y esto nos da una cantidad positiva, entonces sí es realmente una altura. Pero no es toda la altura, nos falta el pedazo que está por debajo. El pedazo que está por debajo, pues lo podemos encontrar evaluando el punto x estrella en la función g, y esto nos da, entre comillas, la altura g de x. Pero como está por debajo del eje x, al momento de evaluar, lo que obtenemos es un valor negativo. Para que esto sea una altura, hay que cambiar el signo de nuestra función g de x. Para que ahora sí, esto es negativo, cuando le cambiamos el signo, menos por menos más, ahora sí nos queda una distancia positiva, y al momento de sumar con la altura sobre el eje x, esto sí representaría realmente una altura. Hay que cambiarle el signo a la g de x. Entonces, de la figura, ¿qué podemos rescatar? El ancho del rectángulo es delta x, la altura del rectángulo es f de x, más, cambiándole el signo a la función g de x, pues sería más menos g de x. Esta expresión, repito, nos da la altura, porque al evaluar g, como está por debajo del eje x, es un número negativo. Al cambiar el signo, es decir, menos g de x, ya sería una cantidad positiva, y con la altura f, esto ya es la altura del rectángulo. ¿Y entonces cuál sería el área? Pues como es un rectángulo es base por altura, en este caso sería, simplificando el paréntesis, f de x menos g de x por delta x. Pero este es solo el área de un pequeño rectángulo. Eso lo podemos hacer con esta construcción de un rectángulo, podemos hacerla para muchos más rectángulos sobre el intervalo AB. Es decir, rectangulitos por acá, rectangulitos por acá, para obtener una aproximación al área de este estilo. Y repito, es una aproximación al área. Y así como se comentó cuando estábamos encontrando la idea de una integral definida con sumas de Riemann, podemos aproximar esta área tanto como nosotros queramos, si lo que hacemos es que el ancho de la base sea lo más pequeño posible o tan pequeño como nosotros queramos, de tal modo que el número de rectángulos se incremente y mejore nuestra aproximación al área. Y entonces, cuando el ancho de tu base en cada rectángulo tiende a 0, esta suma de las áreas de los rectángulos te va a decir el área de la región delimitada entre las dos curvas. Y esto da origen a una integral definida de la siguiente manera. ¿Qué dice? Si f y g son funciones continuas en el intervalo cerrado a b y g de x es menor o igual a f de x para todo x en el intervalo a b, entonces el área de la región acotada por las gráficas f y g y las rectas verticales x igual a y x igual a b es la integral definida de a hasta b de f de x menos g de x con respecto a x. Otro dibujo que ilustra este teorema sería el que tenemos por acá. Y una parte importante es que la f está sobre la función g o está por encima de g. Y entonces ahí nos queda la expresión que nos permite calcular el área de esta región. La integral definida desde a, la integral definida desde a hasta b de la función f menos
la función g, que podrías verlo de la siguiente manera. De izquierda a derecha, te vas desde A hasta B, y la función de arriba menos la función de abajo. Ir de abajo hasta arriba te permite saber cuál es el orden que vas a considerar en esta resta. La función de arriba menos la función de abajo. Vamos a hablar de otras situaciones, es decir, qué otras posiciones relativas pueden guardar la f y la g al momento de calcular el área de una región. Otra posición importante podría ser que ambas funciones tengan valores negativos. En los ejemplos anteriores, fíjate que aquí f y g están sobre el eje x, y en el otro ejemplo, f y g pues tienen valores positivos y la g tiene valores negativos. Otras situaciones podrían ser que ambas funciones tengan valores negativos, es decir, la f y la g están por debajo del eje x. En este caso, no es necesario reajustar la fórmula, solo necesitas considerar otra vez la función de arriba menos la función de abajo para encontrar el área de esta región. No te preocupes si están por encima del eje X, por debajo, si una es positiva, si una es negativa, siempre será la función de arriba menos la función de abajo. Y tu intervalo de integración, pues sería siempre de A hasta B, y repito, función de arriba menos función de abajo. Otro caso, pues podría ser que las gráficas se crucen en el intervalo, y si se cruzan en el intervalo podría suceder algo de este estilo. En una sección o en un pedazo, la función f, la roja, está por arriba y la función g o la azul está por debajo, pero en otro pedazo se invierte el orden, o sea, se cruzaron. Luego queda la función azul arriba, la función roja abajo y en otro intervalo algo similar. La función roja por arriba y la función azul por debajo. O sea, se van cambiando en cuanto a las posiciones a lo largo del intervalo. Pero la idea es la misma. Sería función de arriba menos función de abajo, función de arriba menos función de abajo, y vas calculando las integrales que necesites. Para englobar todas estas ideas, donde no importa cuál es la función que está arriba o cuál es la función que está abajo, tenemos el caso más general del área entre dos curvas. ¿Qué dice? Si f y g son funciones continuas en AB, entonces el área de la región acotada por las gráficas de f y g y las rectas verticales x igual a a y x igual a b es la integral definida de a hasta b de el valor absoluto de f menos g de x con respecto a x. Aquí el valor absoluto pues engloba el caso en el que f esté por arriba y g por abajo, o viceversa, g por arriba y f por debajo. Te tienes que fijar en cuál es la función que está por arriba y cuál es la que está por debajo. Que de hecho, esa es la manera coloquial de resumir este resultado. El área entre las curvas f y g desde a hasta b generalmente se expresa como la integral de a hasta b de la función que está arriba menos la función que está abajo con respecto a x. Vamos con un ejemplo final para plantear únicamente la integral que te proporcionaría el área entre las dos curvas. Ahorita no vamos a hacer ejemplos prácticos o ejemplos particulares, solamente son las ideas generales. Entonces, tenemos esta curva o esta gráfica donde nos están pidiendo encontrar el área, plantear una integral para encontrar el área entre las curvas que forman esta gráfica. Vamos a acercar un poco más esto. Y aquí puedes ver lo siguiente. Del intervalo A hasta C1, donde la C1, pues obviamente la tendrás que encontrar, no te la van a decir siempre. Desde A a C1, la función roja está por arriba y la función azul por debajo. Del intervalo C1 hasta C2, la función azul está por arriba y la función roja por debajo. Del intervalo C2 hasta B, la función f está por encima y la función g por debajo. Entonces, tienes que tomar en cuenta las posiciones de las funciones en cada intervalo al momento de plantear la resta. Quedaría de la siguiente manera. El área total, perdón, el área entre las curvas de A hasta B de las funciones f menos g en valor absoluto sería la integral desde A a C1, que es nuestro primer intervalo. ¿Por qué lo consideramos? Porque en este intervalo hay un orden que cambia en los siguientes intervalos. Sería función de arriba, f, menos función de abajo, g.
respecto a dx. En el siguiente intervalo, como cambia el orden, pues hay que plantear otra integral, que sería desde C1 hasta C2, de la función de arriba, g, menos la función de abajo, f, integrado respecto a x. Y en el siguiente intervalo también hay un cambio en el orden, entonces hay que plantear otra integral, que sería la integral de C2 hasta B, de la función de arriba, f, menos la función de abajo, g. Y calcular estas tres integrales para sacar el área que existe entre estas dos curvas en el intervalo A, B. Y ahí tenemos las ideas para el cálculo de área entre curvas. Aquí te dejo algunos videos donde puedes consultar ejemplos prácticos ya con funciones particulares para encontrar el área entre curvas. Nos vemos en otra sesión.